Bueno, un saludo desde la sede del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo. Para nosotros es un placer compartir con ustedes nuestros planteamientos, nuestras ideas en busca de una educación constructora de sociedades equitativas, inclusivas y justas. ¿Qué más que el ecosocialismo? Pues para cumplir con ese planteamiento filosófico de este importante evento que busca pues consolidar a los constructores de sociedad. En este caso, pues nosotros planteamos en nuestra conferencia discutir o avanzar con ustedes en nuestra propuesta de los retos que tiene el ecosocialismo en Venezuela. En tal sentido, pues la creación del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, lejos de distanciarnos con los conceptos, con todas las categorías, dimensiones y variables que tienen que ver con la gestión ambiental, nos da un valor axiológico importante para asumir los retos de una sociedad que ha estado comprometida con el uso abusivo de los recursos naturales, con el uso abusivo de los límites de la naturaleza, con la práctica de modelos capitalistas basados en el consumo. Y bueno, yo soy de los que militamos y creemos que el modelo actual de desarrollo que predomina en el mundo plantea retos que nos lleva a replantearnos como sociedad en la búsqueda de un cambio civilizatorio, porque los límites de la naturaleza y los problemas ambientales que reflejan toda esa dinámica con la cual nos hemos desarrollado o hemos intentado desarrollarnos, simplemente están llegando a decirnos que basta, porque bueno, hay que cambiar el modelo de manera tal de que podamos garantizar que la única nave espacial, dijera Walter Martínez, que es la Tierra, pueda pues sobrevivir cientos de años más. En tal sentido, pues la propuesta de creación de este Ministerio de Ecosocialismo le dio un valor axiológico a la gestión ambiental, así lo hemos asumido, así estamos reorganizando, reestructurando y dirigiendo y orientando toda nuestra política ambiental en el ministerio. De tal manera pues, que lo importante nosotros tratamos pues de orientar nuestras estrategias de la gestión ecosocialista pues hacia la materialización de un modelo que procura que la relación de nosotros como sociedad con los límites de la naturaleza se dé de manera tal que podamos satisfacer las demandas de bienes y servicios con los derechos adquiridos de la sociedad para un buen vivir, pero respetando el equilibrio ecológico de manera tal, como lo considera la filosofía de la sustentabilidad o sostenibilidad, que las generaciones futuras puedan disfrutar en iguales o mejores condiciones de un ambiente sano, de un ambiente que les dé, además del cobijo, les permita pues vivir en condiciones iguales o mejores que en nuestra generación. Eso pues es el modelo ecosocialista. Nosotros en el reto hemos planteado toda una distribución de elementos importantes que hoy queremos compartir con ustedes. Nosotros vemos como uno de los primeros o principales, porque aquí no hay cuál es primero que otro, sino viéndolo como un ciclo, la adaptación de lo que hemos llamado adaptación y mitigación al cambio climático. En el año 92, cuando Fidel Castro en la Cumbre de la Tierra señalaba que a la Tierra le quedaba unos 100 años, luego en el 2002 planteó, en otro evento de estos que se hacen cada 10 años, planteó que se había equivocado, que lamentablemente se había equivocado, porque a la civilización tal como la conocemos no le quedan 100 años, sino asume un nuevo modelo, una nueva historia, construir una sociedad que se relacione con el ambiente respetando sus límites. En tal sentido, queremos debatir hoy nuestra propuesta, cómo lo vemos, pues adaptar la mitigación y la adaptación al cambio climático, el fortalecimiento del manejo sustentable de la biodiversidad, todo está relacionado. Lo que son uno de los elementos más importantes en la estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático son las plantaciones forestales. Muchos ecologistas combatieron en los 80 y en los 90 el desarrollo de plantaciones forestales. Sin embargo, para nosotros, tal como vemos el manejo sustentable del bosque o las plantaciones forestales con fines comerciales, cumplen una función importante en la mitigación del cambio climático por el rol de transformación del CO2 disponible o excesivo en la atmósfera como uno de los principales gases
generadores del efecto invernadero, lo convertimos en madera y esa madera lo podemos convertir en bienes y servicios que perduran. Se cumple como un ahorro, un almacenamiento de ese CO2 en bienes y servicios que pueden ser vivienda, barcos, muebles, todo lo que la madera puede perdurar cientos de años con ese CO2 que captamos en la atmósfera. Las plantaciones forestales además ofrecen elementos importantes en protección del suelo, elementos importantes en cambios microclimáticos cuando se desarrollan considerando variables importantes y categorías que tienen que ver con la equidad y con la inclusión de la sociedad en su desarrollo. Creo que debemos combatir el desarrollo de modelos de plantaciones forestales, dos extremos que en Venezuela se han implementado. El modelo de Smurfit Cartón de Venezuela, que era una sola transnacional que se apoderaba de todos los elementos, e inclusive el modelo de capitalismo de Estado que nosotros impusimos en Uberito, en donde el Estado es dueño del bosque también. Creo que hay que buscar un híbrido en el cual las comunidades rurales participen en el desarrollo de bosque con fines comerciales, de manera de socializar más esta estrategia. La adaptación al cambio climático también tiene, nosotros con el relanzamiento de la misión Árbol hemos discutido, hemos propuesto y estamos en avanzada de lo que consideramos una consideración, disculpando la redundancia, de los sistemas agroforestales familiares, pues. O sea, cómo propiciar de que los monocultivos en las áreas rurales y en la agricultura familiar sean desplazados por sistemas de mayor diversidad. Y eso es a través de sistemas agroforestales o silvopastoriles. Eso permite aumentar cobertura boscosa, permite, además de mejorar las condiciones microclimáticas y económicas de la población rural, permite también contribuir a la captación de CO2. Esas son dos vertientes importantes, ¿no? Adicional a eso, el CO2 o el cambio climático o las variables y categorías de la sociedad que más impactan sobre el cambio climático, sobre la generación de gases de efecto invernadero, son dos actividades que en Venezuela son las vertientes fundamentales de la actividad económica, como es la producción de petróleo y su proceso y la minería. Por tal sentido, nosotros estamos debatiendo pues, el fortalecimiento de los sistemas ecosocialistas en la producción y proceso de petróleo y en la minería. El potencial de Venezuela para las plantaciones forestales quizás es uno de los principales usos que cuenta pues, con disponibilidad de suelo que, transformados al desarrollo de plantaciones forestales, mejoraría condiciones ambientales, mejoraría económicamente, generaría miles de empleos. Venezuela tiene importantes zonas de piedemonte y de montañas bajas y de colinas y de algunas altiplanicies que pudiéramos llegar a unas 15 millones de hectáreas con potencial para ser utilizado con plantaciones forestales con fines comerciales, inclusive combinarlo con fines de protección y fines comerciales. Eso nos haría cientos o miles de toneladas de captación anual de CO2. Una de las principales estrategias, decíamos anteriormente, que siendo la actividad petrolera y la actividad minera, dos actividades que son de las principales en el mundo y en Venezuela, que generan CO2, que generan inclusive diferentes gases de efecto invernadero, es allí donde tenemos que transformar la industria, darle un carácter estratégico al ecosocialismo como un eje transversal en estas actividades. En tal sentido, estamos trabajando para fortalecer nuestra relación con la industria petrolera. Ya hemos hecho algunas reuniones de manera de que los impactos generados, o sea, mejorar sobre todo nuestra capacidad de fiscalización, nuestra capacidad de entendimiento y de trabajar en conjunto como un solo Estado para que las principales actividades, sea en producción primaria de petróleo o gas, o sea en el transporte o en su proceso, cumplan con toda la seguridad y responsabilidad necesaria para disminuir los impactos asociados a derrame, a generación de gases, a manejo inclusive de las principales salidas ambientales, que pueden ser emisiones atmosféricas, efluentes con altas cargas de hidrocarburos e inclusive derrames de crudo, o emisiones atmosféricas fuera de los parámetros establecidos en los diferentes instrumentos legales. Tenemos que atacarlo desde adentro, o no es atacarlo la palabra real, tenemos que
incorporarnos como Estado, no como fiscalización nada más, sino como parte del proceso de producción. Nosotros como Ministerio de Ecosocialismo y el Ministerio de Petróleo, como un solo ente del Estado, en una vertiente que transforme la manera de ver este negocio, que no es simplemente producir petróleo, transformarlo, venderlo o vender petróleo crudo, sino que tiene una responsabilidad con la naturaleza, una responsabilidad con el concepto de sustentabilidad y con nuestro valor axiológico que es el ecosocialismo. De igual manera la minería, muchos nos atacan en el mundo con el arco minero, y el arco minero no es más que un instrumento de ordenación del territorio, cuyo decreto del 2016 busca y está orientado, y así lo estamos haciendo, es ordenar la minería ilegal, la minería no puntual, que lo ancho y largo del sur del país y ahora en algunos estados centrales se transforma en bachaco. Bueno, no vamos a ofender a los bachacos, se transforma en un concepto inhumano de explotación del hombre por el hombre, pero que generan impactos importantes en la destrucción de la capa vegetal, en la apertura irresponsable sobre las capas de suelo, y además de eso el uso de mercurio que está prohibido y el cual perseguimos y tratamos de controlar para como estrategia de amargamiento de sobre todo del oro libre que se encuentra en estas actividades que se hacen ilegalmente, pero que están distribuidas en importantes zonas del país. Nosotros estamos tratando de transformar estas actividades y de incorporarnos, más que convertirnos en policías o en generadores de pasiones de solo denunciar, sino que estamos en conjunto con el Ministerio de Minería Ecológica buscando las fórmulas de incorporar a las decenas de miles de mineros que hacen esta actividad ilegal a que se transformen a través del ordenamiento territorial, se transformen en mineros legales. No podemos dejar a decenas de miles de personas que practican la ilegalidad de la minería solo reprimirlo como Estado, sino que creo y estamos convencidos que la estrategia es incorporarlo a una actividad puntual en la cual pueda disminuirse o eliminar drásticamente el uso de mercurio por tecnologías amigables con el ambiente que ya existen. Pues esas dos actividades, petrolera y minera, es quizás el corazón o importante para la mitigación del cambio climático, pues, y nuestra manera de ser responsables con los planteamientos de sustentabilidad y sostenibilidad que forman parte de la estructura del concepto de ecosocialismo. En tal sentido que la protección de la biodiversidad, además de las plantaciones forestales, Venezuela cumple con un importante error en el mundo, que es su Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas en Venezuela cubre más del 50% del territorio. Eso tiene que ver con nuestros 43 parques nacionales, los 36 monumentos naturales, las reservas de fauna silvestre, los santuarios de fauna silvestre, las reservas de biosfera, las reservas forestales que todavía tienen importante cobertura boscosa, como las que están ubicadas en el sur del país, y Matacas y otras reservas forestales. Tiene que ver con las 64 zonas protectoras cuya ubicación casi siempre corresponden con zonas importantes productoras de agua. Esa sumatoria son aproximadamente unos 43 millones. Cuando le metemos las reservas forestales llegamos a unos 51 millones de hectáreas, que es más del 50% del territorio. Ese es el principal reto que tiene el ecosocialismo en el país. ¿Cómo manejar la mitad del territorio con las limitaciones presupuestarias y adicional a eso las sanciones económicas, el bloqueo, el robo de los activos, el saboteo, todo lo que ha ocurrido, sobre todo, aunque es a partir desde el 98, una profundización a partir del 16, y en el 17 fue profundizando, y en el 18 ya prácticamente no nos dejan vender ni comprar nada, ¿no? Y aún así asumimos el reto del 2019 de incorporar 10.000 guardaparques, 10.000 bomberos forestales a una estrategia, quizá una de las más importantes del país, que es la protección de la naturaleza. Esa meta la hemos cumplido en un 40% en los guardaparques, en un 30% de los bomberos forestales. Aspiramos crecer a 60% en este año, pero no es nada más tener personal, sino que tenemos que avanzar estructuralmente en superar las sanciones de manera de devolverle el salario a los trabajadores, porque si no tenemos un ingreso importante en los hombres y mujeres que, a pesar de todas esas limitaciones, se mantienen de pies
defendiendo la naturaleza, siempre va a ir creciendo, si se quiere, una deserción pues, de personas que bueno, tratan de buscar un mejor ingreso en otras actividades económicas. Por tal motivo, las sanciones nos han golpeado estructuralmente, pero este pueblo se ha mantenido de pie y bueno, nosotros no podemos dejar la gestión ambiental desnuda. Por tal motivo, cada día tratamos de avanzar más con este concepto maravilloso que es el ecosocialismo, que es un concepto que le da dirección, que orienta, que transforma el modelo, que busca, que no impide que las personas hagan sus actividades de aprovechamiento de los recursos naturales, que no impide que nosotros hagamos un uso responsable de la tierra, que no impide que haya producción industrial, pero que sí nos llama a la concientización de que seamos responsables con las salidas ambientales que genera cada una de las actividades. De eso se trata el ecosocialismo. Nuestro Sistema Nacional de Áreas Protegidas, decíamos que es uno de los principales retos, porque en cualquier ciudad que usted se ubique, el caudal de estiaje, que ahorita en el mes de finales del mes de marzo, que estamos casi a final de mes de marzo, usted puede percibir en algunos ríos, provienen de los parques nacionales. Si usted va a Portuguesa, el río Guanare, el río Boconó, el río Las Marías, Morador, si está en Cogede, el río San Carlos, si está inclusive en Oriente, en el Neverí, en el Manzanares, cualquiera de los ríos, sus nacientes están en un área natural protegida. Por eso siempre decimos que el principal reto, además de ser sumideros de carbono, son productores de agua, protectores y limitan que las crecidas lleguen de manera violenta y generen impactos importantes en la sociedad. Esos son nuestros bosques y el reto de protección de las áreas naturales protegidas. La mayor cantidad de biodiversidad de Venezuela, que está entre los 10 principales países megadiversos del mundo, están en estas áreas protegidas. Y están bajo la administración directa o como institutos adscritos al Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo. En tal sentido, bueno, que no tenemos una tarea fácil, simplemente la mitad del territorio con un apresto operacional limitado por las sanciones y quizás por el desconocimiento de algunos actores, pues, de la importancia que tiene este ministerio como eje transversal de la sociedad y como eje importante de las actividades que hacemos cada día. Nuestra función de vigilancia y control, estamos comprometidos a fortalecerla porque a pesar de la responsabilidad que tiene cada uno de los actores, la vida nos ha demostrado que, bueno, que hay que hacer la vigilancia y control, que hay que hacer las inspecciones, que tenemos que tomar las medidas de inclusive abrir los procedimientos administrativos que den lugar para que los usuarios cumplan con lo establecido en las diferentes leyes que regulan las salidas ambientales de las actividades que realiza la sociedad. Todo lo que es el manejo de la biodiversidad, como decía anteriormente, está asociado al manejo de las áreas naturales protegidas. Sin embargo, bueno, hay actividades que se permiten que pueden afectar de una u otra forma la biodiversidad, como son la principal actividad del país, que es la agricultura, la modificación de hábitat, la generación de cargas puntuales y no puntuales por el uso de pesticidas, las deforestaciones para ampliación de la frontera agrícola, la alta carga de ganado, sea bovino, sea caprino, sea ahora el bufelino. Nosotros lo podemos analizar que generan de una u otra forma la pérdida de calidad y continuidad de hábitat. Por eso es que la transformación de la agricultura a una agricultura sustentable es importante para que pueda haber ecosocialismo en el país. Y así lo hemos ido transformando. Si nosotros vemos la cantidad de bioinsumos que este país ha usado en los últimos 5 años, vemos que va en crecimiento importante. Y los bioinsumos no solo lo producen las grandes industrias mixtas o privadas, sino que se ha sumado una gran red en el país de productores de bioinsumos. Esa estrategia que la ha llevado a cabo nuestro comandante Castro Soterdo en el Ministerio de Agricultura contribuye notablemente al ecosocialismo en este país. Y bueno, la ruptura que hace la agricultura familiar como biodiversidad o como diversidad de producción rompe con la estrategia de monocultivo. Por eso nosotros inclusive hemos hecho estrategias en conjunto de favorecer la agroforestería familiar como una estrategia militante ecosocialista, pues. Por eso inclusive hemos escrito una propuesta y hemos entregado en convenio con algunos actores
la conformación de unidades familiares ecosocialistas, sobre todo en las áreas de vertiente asociadas a nuestra red de parques nacionales o de áreas bajo protección que están ubicadas en zonas estratégicas de producción de agua con fines de consumo humano, con fines industriales o con fines de generación eléctrica. Todos estos elementos conforman, si se quiere, las potencialidades y limitaciones del análisis situacional del ecosocialismo. Una de nuestras principales tareas, inclusive tenemos un viceministerio para la gestión integral de residuos y desechos sólidos, es el tema de la basura. En el tema de la basura quizá usted puede encontrar miles de investigaciones, miles de propuestas técnicas. Yo soy de los que creo que no hay limitaciones técnicas para el manejo de la basura, que ya existen suficientes tecnologías y experiencias en el mundo y en el país para manejar responsablemente la basura. Sin embargo, podemos encontrar a lo ancho y largo del país, sobre todo a partir del 2017, una crisis en la recolección y manejo adecuado de la basura que está asociado al golpe estructural a nuestra economía de las sanciones, que ha limitado a la mayoría de los municipios a cumplir eficientemente con la recolección de la basura y a los estados, a las gobernaciones, a cumplir con la disposición final adecuada. Por eso podemos encontrar que las cifras son alarmantes en cuanto al manejo adecuado de los residuos y desechos sólidos. Estamos trabajando, estructurando, publicamos una resolución a finales del año pasado que entró el 18 de febrero en vigencia, que tiene que ver con la responsabilidad compartida entre los productores de los bienes de un solo uso y nosotros como Estado. De manera tal que la corresponsabilidad de los que producen caucho, cartón, papel, envases no retornables, contribuyan al manejo adecuado de la basura, que además paguen una alicuota para que nosotros podamos tener fondos que sean distribuidos en compensación con los municipios, con las universidades, con los investigadores, que traten de ayudarnos a que, sobre todo la crisis del microplástico, que está afectando la calidad de las aguas en ríos y mares, pueda ser, en conjunto con los que generan ese daño, pueda ser confrontada. Nosotros estamos debatiendo una ley de fomento y gestión del ecosocialismo que busca que los generadores de actividades capaces de degradar el ambiente cancelen también, para generar un fondo que permita que el ecosocialismo no sea solo un concepto, no sea solo un discurso, sino que tenga recursos para afrontar los diferentes retos que hemos hablado. Para nosotros poder cuidar el 50% del territorio de parques nacionales, monumentos naturales, reservas de biosfera, zonas protectoras, es importante tener fondos para la presta operacional de los hombres y mujeres que son garantes de la seguridad de estas zonas, pero también para los investigadores de las universidades, para las organizaciones no gubernamentales, para el poder popular, pueda asumir, presentar proyectos y con este fondo que se cree de las mismas actividades capaces de degradar el ambiente, puedan accesar a recursos que militen hacia investigaciones populares o investigaciones de profundidad científica que ayuden a que la sociedad se reencuentre con el ecosocialismo como modelo, pero ya de manera práctica, y podamos seguir viviendo bien, pero respetando el equilibrio ecológico de la naturaleza. Este es el reto en el concepto de este importante evento de una sociedad con equidad, inclusiva, justa. No puede ocurrir si no militamos. A algunos no les gusta el concepto socialista, pues, pero el ambiente nos une a todos, porque es una sola sociedad, un solo planeta, un solo país, una sola cuenca cuando vivimos en un sitio. Por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos tiene repercusiones no solo para la generación actual, sino que tiene repercusiones para los que están por nacer y los que nacerán de acuerdo a los diferentes destinos. No me queda más que decirles que desde este ministerio nosotros aquí tratamos de actuar más allá de la coyuntura, más allá del nombre de uno, sino que queremos dejar sembrado una orientación, queremos dejar sembrado, además de la estructuración legal, que son instrumentos para que permanezcan, queremos dejar como legado la responsabilidad de todos los hombres y mujeres que nos acompañan en esta gestión, que ha sido una gestión COVID, una gestión prácticamente con este virus que está cambiando y va a cambiar para siempre nuestra manera de ver la sociedad y nuestra manera de ver el mundo,
Nos ha tocado poder ser ministro en esta coyuntura, en esta realidad económica, en esta realidad de planeta, pero aún así militamos estructuralmente en el ecosocialismo o en las variables de una sociedad equilibrada con el ambiente, más allá de los cargos coyunturales. Por eso, bueno, estoy feliz y contento, además de ser docente de esta prestigiosa universidad, de mi casa de estudio como es la UNEYE. Eso me hace ser, si se quiere, sentir pues la responsabilidad con todos ustedes de hacer cada día todo lo que podamos hacer y de alimentarme de las propuestas de ustedes para que lo que ocurra en esta gestión sea compartido con la propuesta de cada uno de ustedes, con que pueden hacernos llegar sus propuestas. Nosotros aquí somos prácticamente una estructura dominada pues, por profesores o por egresados de la UNEYE como ingenieros de recursos naturales, tenemos ingenieros agrícolas, tenemos sociólogos, tenemos economistas, así que bueno, como familia de la UNEYE en este importante evento, agradezco haberme invitado, espero haber estado a la media altura de este evento, pero estoy un poco oxidado en la docencia porque bueno, esta responsabilidad aleja a uno de las aulas, así que bueno, hasta la victoria siempre.